Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. It's confusing. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía estos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción.
y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Aló, ¿ustedes escucharon el video? Sí, señora. Sí, señora. ¿Sí? Señora. Ah, Sí, bueno. señora. Bueno, Sí, profe, sí, listo, entonces escuchamos. bueno, listo, entonces de acuerdo a lo que vio en el video, ¿qué son los derechos humanos? ¿Quién quiere participar? Los derechos humanos son a lo que todos tenemos derecho, ricos, pobres, grandes, chicos, feos, bonitos, absolutamente toda la universalidad. Se supone que esos son los derechos humanos, los que nos competen absolutamente a todos en las mismas condiciones. Aunque yo no estoy de acuerdo con eso porque en la realidad no se cumple. Ujú. Bueno, estamos hablando de qué son, ¿sí? ¿Qué son? Sí. Ahora, Los que ¿listo? son inherentes, los que ¿Cómo? nacen con uno, ¿cierto? Kevin está hablando, sí, los que nacen por el simplemente de ser un ser humano. Profesora Norma, Señor, ¿quién habla? Jaime Carreño. Es que no. Jaime, lo escucho. Es lo que tiene inherente a todas las personas en el mundo, a la vida. A la vida. Ese es uno de los derechos. Es el principal. Pero Buenas todos los noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Julián Que no estoy Barracín, buenas noches para todos. Derechos humanos, para mí, bueno, es el respeto a toda la vida, a la naturaleza, es defender los principios de igualdad, de libertad, de justicia. Es, como dijo el compañero, es algo inherente, nace uno con ellos y así finaliza también con ellos. Bueno, está Kevin levantando la mano y luego César y luego Eduardo. No, profe, yo ya participé, sino que se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, bajemos la mano. Ángela, por favor, bajar la manito también. César y Eduardo, entonces. Bueno, buenas noches. Yo entiendo por derechos humanos como una Biblia constitucional donde habla sobre todas las virtudes y todas las funciones que se deben implementar a totalidad de una manera fundamental en las personas a nivel igualitario y a nivel, ¿cómo es que se le dice? Igualdad y equitativamente. Gracias, César. Bueno, viene la segunda pregunta. ¿Cómo viven ustedes los derechos humanos? Cada uno de ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Y cómo lo viven sus seres queridos o las personas que los rodean o en su comunidad? Bueno, yo creo que primero dentro de la casa de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, aquí comenzamos por el respeto. Vamos a respetar, las normas son estas, hay que respetar. Desde el respeto en adelante, yo hablo desde mi casa, desde mi entorno. Nosotros trabajamos esa parte desde el respeto. Muy bien, muchas gracias. ¿Está hablando Diana? Marta Castellanos, profe. Marta, es que no vi la manito. Bueno, entonces sigue Diana y luego Juan y luego César y luego Jaime. Profe, perdóneme, es que no estoy trabajando desde el celular y no veo manita. Ah, ok, no se preocupen. Entonces Diana, Juan, César, Jaime y Eduardo, en ese orden, porfa. Buenas tardes. Para Marta, para Marta, abajo, en la partecita de abajo, tú ves al ladito de la bocina, hay 3 punticos. Ahí le das a los 3 punticos y te da la opción de levantar la mano. Es como un menú para que lo tengas en cuenta. Amor, ya lo encontré. Gracias, mi vida. Con mucho gusto. Y respondiendo a la pregunta,
Bueno, desde mi ámbito laboral, yo soy trabajadora social y pues trabajo en una empresa, estamos en una empresa de construcción y pues acá le damos, desde los derechos humanos, acá priman los derechos humanos, le damos la oportunidad a todas las personas indiferentes, si son negras, si son víctimas, si son reinsertadas. Entonces es reconocer al otro independientemente de su religión, de su raza, de donde proviene. Aquí todos somos igualitarios, entonces es lo que decía Marta, es el respeto por el otro. Creo que de esa forma lo vivo yo. Bueno, Diana, gracias. Sigue Juan. Bueno, pues los derechos humanos se vivencian desde algo que se llama la formación en convivencia ciudadana o la misma formación ciudadana en el campo de lo que se conoce como la alteridad, que es ponerse en los zapatos del otro y también valorar la dignidad y que mis derechos no transgredan a los otros, porque en eso estamos hablando sobre lo universal y lo inalienable. Es este proceso en el que se funda la valoración y la sana convivencia, que es el proceso donde no hay no violencia, sino que hay aceptación, hay respeto y hay una conjugación de todo lo que se llama armonía y que se conforma como un estado, como una sociedad donde hay unas normas que se evalúan se evalúan y se asumen como personas para que haya lo que se conoce como convivencia ciudadana. Ok, gracias. César. César, Alejandro, lo escuchamos. ¿No? Bajó la manito. Entonces, Jaime. Disculpa, me equivoqué. Sigue. ¿Sí puedo responder? Sí, claro. Listo. Para mí, lo fundamental en la familia viene desde raíces éticas que han pasado de generaciones y han evolucionado. Pues eso lo hemos ido sabiendo. Por ejemplo, los derechos a la juventud y a la niñez han cambiado significativamente desde a comparación de la era donde existía la era industrial, donde era menos aplicada. Como lo vimos en el video, los derechos antes eran muy batallados, inclusive para las familias. Pero hoy en día, en este siglo, los derechos son un peso y es una margen tan importante que simplemente más que usarlos, se carecen de utilidad en todas las generaciones futuras. Ya, terminé. Bueno, gracias, César. Sigue Jaime. Profesora Constanza, lo que logré escuchar de tu pregunta es cómo vivimos en nuestro entorno los derechos humanos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo lo vivencian día a día, minuto a minuto? Bueno, mi profesora, yo con todo el respeto que se merecen los compañeros que han hablado, yo soy una persona con discapacidad visual, estudio trabajo social, voy en cuarto semestre. Mi vida se ha transformado de un paso blanco a un negro y a un gris ahorita. Uno no puede decir mentiras. Día a día, nuestros derechos humanos están siendo vulnerados. Puede ser que usted sea persona con discapacidad, afrodescendiente o de color gris, color amarillo, de lo que sea, talla baja, alto. Los derechos humanos son vulnerados. En nuestro entorno, nosotros no podemos decir que estamos en armonía, que estamos viviendo una trascendencia de que en cualquier esquina estamos protegidos, porque estamos hablando, no es la realidad es que para eso existen la protección de los derechos humanos
porque están siendo vulnerados día a día, no solamente para nosotros las personas con discapacidad, para los niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores, están siendo vulnerados de muchas maneras. Gracias, profesora. Gracias, Jaime. Eduardo, Julie, Omar, Lorena y Marcos, y paramos ahí. ¿Listo? Hola, buenas noches. Buena. Pues Hola, mira, Jaime. no sé, Eduardo. yo creo que los derechos humanos como tal, en muchas ocasiones son un bonito esquema en el papel, ¿no? Porque no sé, creo que haciendo referencia a lo que decía mi compañero anterior, creo que realmente cada día uno ve que se vulneran mucho más, ¿no? Cada vez estamos más lejos de llegar, pues, no sé, como a la cúspide, intentar entender que los demás también tienen posibilidades, ¿no? Que hay que respetar al otro en su diversidad, ¿no? Entonces acá creo que es un problema de sentarnos a pensar realmente cómo intentar de una manera, no sé, sobresaliente, de una manera efectiva que realmente se cumplan, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que realmente se cumplan y no obliguemos a otro a que eso, o sea, no deberían obligar a nadie a que se cumpliera, ¿no? Porque es que realmente ya sería, no sé, me parece que es vergonzoso que usted lo tenga que obligar a cumplir con una cosa que es para todos, ¿cierto? Se supondría que con eso tendríamos una mejor convivencia, pero realmente no sucede. Entonces creo que en el papel está muy bien, pero que de ahí en adelante creo que falla un montón. No sé, creo que empezar por respetar al otro y intentar, no sé, tener en la mayor cantidad de tiempo posible, no sé, ser dignos con nosotros mismos y con nosotros, creo que sería el paso fundamental. Ok, Eduardo, muchas gracias. Julie. Sí, gracias. Bueno, pues estamos hablando que todo empieza por casa, ¿verdad? El inicio es la casa. Todos tenemos en mi hogar, tenemos todos tanto deberes como derechos. Así se le enseña, tengo un hijo, y así lo hemos enseñado en los cuidados, en el hogar. Sí, que cada quien tiene derechos y deberes, ¿sí? Y enseñándoles que así como aquí se vive esa cultura, así mismo se tiene que reflejar afuera. Tenemos que ser los mismos tanto en casa como afuera, y así respetando a todo el mundo. Mi hijo estudió en un colegio incluyente, él estudiaba con niños sordomudos, sí, claro que él, pues gracias a Dios, pues no tiene sus problemas, pero sí le enseñaron bastante de que a entenderlos y a verlos como por igual, porque es que el hecho es de que nosotros tenemos que vernos a todos, a pesar de las discapacidades, como iguales. Gracias, Julie. Lorena y Marcos. Buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo vivimos nosotros los derechos humanos? Digamos que es un poco complejo decir que todo es maravilloso, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad y los contextos en los que estamos. Podemos hacerlo nosotros determinando o teniendo en cuenta las condiciones específicas que garantizan la dignidad y el bienestar de las personas, pues por medio de normas puntuales, como ya lo hemos dicho, como ya lo han mencionado mis compañeros, teniendo en cuenta algo muy importante que es la comunicación asertiva y cómo podemos nosotros condicionar todos los contextos en los que nos desenvolvemos en la cotidianidad, de manera que no vulneremos pues los derechos de las personas que nos rodean. Sin embargo, pues eso es algo muy maravilloso como suena, pero no es lo que sucede en la realidad. En un contexto real es difícil manejar todos los factores ambientales y sociales para garantizar lo que está escrito en un papel. Gracias. Por último, Marcos. Buenas noches, Marcos, profesora. Espero que lo esté muy bien. escuchamos. Bien, gracias. Bueno, para mí, nosotros vivimos en constante respeto y promoción de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde algo tan simple como el derecho humano a la vida, a la salud, a una vida libre de violencia, es decir, mientras nosotros vamos caminando por la calle o conduciendo, ya estamos respetando los derechos de otras personas. Es decir, está en algo ya totalmente activo en nuestras vidas, que lo practicamos incluso sin saber. Y por lo menos desde otra perspectiva diferente, yo trabajé con el ACNUR en Venezuela. Yo soy abogado egresado allá y ahorita viviendo en Colombia. Y es que personas como nosotros, estudiando
o personas ya trabajando en distintas áreas, personas millonarias, todos, incluso muchas personas que ni siquiera hubiésemos pensado han sido vulnerados sus derechos y pidiendo protección internacional en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro objetivo siempre va a ser promover esos derechos para que sean respetados unos con otros, porque si no viviésemos en una sociedad totalmente pasada, arcaica, cuando ya el simple hecho de respetar las opiniones o incluso opinar, utilizar internet, ya todo se considera derechos humanos y deberíamos incluso avanzar y transformarlo mucho más para que seamos una sociedad mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Bueno, para concretar o cerrar esta pequeña discusión, hay que decir que los derechos humanos se fundamentan en el bien común. Cuando nosotros empecemos a pensar que lo que me beneficia a mí debe beneficiar también a mi vecino y a toda la sociedad en la que convivimos y dejamos de lado esas mezquindades y esos egoísmos y aquellas costumbres culturales que tenemos muchos de nosotros, sobre todo aquí en Colombia, que está el ventajismo, ¿no? Queremos tomar ventaja de todo, salir un paso adelante a los demás. Cuando dejemos todas esas pequeñas costumbres que hacen daño al bien común, podremos vivir realmente los derechos humanos. Estaríamos respetando integralmente la dignidad humana de todos los que nos rodean, incluyendo la nuestra. Ese es el mensaje total que quiero cerrar este video. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Entonces voy a compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Los derechos humanos son aquellas facultades, aquellas prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se podría vivir como ser humano. El simple hecho de existir nos dota de esos derechos inherentes a la dignidad humana. Hay unos principios generales en que se fundan los derechos humanos, y estos son la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Esa paz tan anhelada que requerimos en estos países latinoamericanos como es Colombia, Venezuela, entre otros, que estamos en constante conflicto, no solamente social, sino también por grupos al margen de la ley, incluso por muchas instituciones desafortunadamente, que violan los derechos humanos. ¿Y cómo los violan? No tienen que matar a alguien para violarlos. Con el simple hecho de discriminar o de realizar una gestión pública no coherente con la ley y la norma, pues ya estamos violentando los derechos humanos. Ya estamos vulnerando los derechos humanos. Entonces, cuando realmente se dan esos principios de libertad, justicia y la paz, estamos reconociendo que la dignidad es intrínseca de los derechos y que son iguales e inalienables a cada ser humano. También dentro de esos principios generales está el hecho de que nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia. Debemos comportarnos entonces fraternalmente los unos a los otros. Y aquí es donde dices, aunque no lo dice explícitamente, pero es el bien común. Hablamos de que todos somos iguales y todo debe beneficiar a todo por igual. La realización del ser humano entonces
que debe ser libre, requiere esas condiciones favorables para gozar de esos derechos, ya sean políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, o los nuevos derechos emergentes, entre los que se destaca los derechos a inmigrantes o al reconocimiento de género. Y los pueblos, además, tienen derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social, cultural y ambiental. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, la paz, entre otros derechos. ¿Quiénes lo reconocen? ¿Quiénes reconocen estos derechos humanos? Para nuestro caso, la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales en materia de derechos humanos en que el Estado colombiano es parte. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Son eternos porque pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales porque están por encima del tiempo, son universales porque son para todos los hombres y son progresivos porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Hay unos principios de los derechos humanos. Esos principios y que están explícitos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. El primero es la universalidad. ¿Por qué este principio? Porque estos derechos son exigibles por cada uno de nosotros como seres humanos y en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. Entre los derechos humanos hay una interdependencia y son indivisibles, porque cuando se afecta a un derecho humano, se afectan a varios. Y cuando se vulnera un derecho humano, se está vulnerando muchos de ellos al mismo tiempo. O cuando se vulnera a un individuo, se puede estar vulnerando a un colectivo. Entonces, se habla de este principio nos indica que aquí se reconoce la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectiva cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto a los demás. ¿Y por qué? Porque todos los derechos se apoyan entre sí para formar una unidad. El avance de uno facilita el avance de los demás, de la misma manera que la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Son inalienables a la dignidad, son intrínsecos al ser humano. Ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas. Son iguales y no discriminación. Entonces aquí vamos a hablar, vamos a discernir un poquito sobre el concepto de igualdad. El derecho a la igualdad y la no discriminación es un derecho humano que tiene su soporte en el principio de la dignidad entendida esta como igual dignidad e implica que debemos ser tratados con respeto, con consideración y teniendo las garantías de participación. ¿Participación en qué? En la toma de decisiones de la sociedad o de la comunidad en que vivimos. La prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras y la protección y garantía ante la ley. Ahora, hay un concepto de igualdad relacionada con la ley. Y cuando nos estamos hablando aquí ante la ley y en la ley. Entonces, cuando hablamos de igualdad ante la ley, estamos hablando de que es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en la relación entre gobernantes y gobernados. Y cuando hablamos de igualdad en la ley, es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Me imagino estamos pensando, bueno, cuando hemos nosotros, digamos, marginado a unos por nuestra posición laboral o profesional, o cuando hemos sido víctimas
de estos conceptos de igualdad, de discriminación ante la igualdad, ¿no? Y hay una definición de igualdad de trato, que significa que frente a las circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante para todos. Y hay una igualdad de oportunidades y se refiere a la justicia social. Esto quiere decir que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de los bienes sociales y económicos que existen en una comunidad. O sea, que si se daña un parque, que si se daña una estación de Transmilenio, está dañando un bien común. Y ahí están vulnerando los derechos de una sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros maltratamos a un estudiante o maltratamos a un trabajador o a un subordinado de nosotros, estamos vulnerando unos derechos humanos. Hay muchas formas de maltratar. Y entonces aquí en esta justicia social que nos dice que tenemos que todos tenemos el mismo derecho de disfrutar los bienes sociales y económicos en la comunidad, entonces nos habla de unas categorías. Entonces nos dice el derecho de igualdad ante los cargos públicos, a la diferencia, a la igualdad material, al principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas y adicionalmente en el artículo 13 de la Constitución establece cuáles son estas obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad, como la acción afirmativa que se desarrolla en una o varias políticas administrativas y legislativas para disminuir esas desventajas. Ahora, en cuanto al concepto de no discriminación, tenemos entonces que entender qué es eso de discriminación. Y la Corte Constitucional ha expresado que la discriminación deberá comprenderse como aquel acto u omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas, sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Esto está en la sentencia T098 del 94 y fue ratificada en el 2012. Entonces, cuando hablamos de igualdad y no discriminación, este principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación por razones de raza o color o género o religión, etc. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Ahora, les hablaba como característica la progresividad, pero también es un principio de los derechos humanos. La progresividad incluyen derechos y obligaciones. Todos los estados, al ser parte, al firmar la Carta Universal de los Derechos Humanos y al ser parte de todos los tratados, contrae unas obligaciones y unos deberes en materia de derechos humanos y de la internacionalización del derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y deben entonces respetarlo, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Hay tres, digamos, generaciones de derechos humanos, pero esto no quiere decir que ninguno sea superior a otro, porque todos están en la misma nivel de importancia. Entonces, cuando hablamos de la primera generación, tenemos los derechos civiles y políticos.
Entre los derechos civiles y políticos está el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la provisión de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos o a votar y a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas y el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Y en cuanto a la segunda generación, están los derechos de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y entre ellos encontramos el derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo, a formar sindicatos y afiliarse a ellos. En Colombia esto ha sido maltratado desde que tengo uso de razón. Se han desaparecido, arrestado y asesinados a muchos dirigentes sindicales, y cuando se habla de sindicato lo están relacionando con izquierdas y con guerrilla. Y eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación. Y está satanizado, ¿no? Cuando se dice sindicato está satanizado. Pero yo no entiendo por qué, porque está en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y muchos países en el mundo, como Suecia, su estructura económica y social y laboral está conformado por sindicatos, por ejemplo, y es la séptima potencia económica del mundo. El derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestidos y vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, recreación, el deporte y a los derechos colectivos. Y también aquí tenemos los de la tercera generación, donde se hablan de la libre determinación, el desarrollo, el libre uso de la riqueza y los recursos naturales, la paz y un medio ambiente saludable al que se tiene todos los pueblos en derechos. Y están los derechos de grupos o colectivos. Entonces, hay unas obligaciones del Estado que se derivan de los derechos humanos. Cuando hablamos de obligación de respetar, entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos. Y tienen la obligación de protegerlos. Exige este hecho el que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales. Y la obligación de cumplirlos se refiere a que los estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de Colombia, en la Constitución del 91? Están entre los artículos 83 al 94 y allí se establecen varios mecanismos para la protección de estos derechos fundamentales, como es la acción de tutela, que protege los derechos fundamentales, el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, el derecho de petición, que sirve para solicitar información, la acción de cumplimiento sirve para hacer cumplir el fallo de una ley, la acción popular, que defiende a un grupo de personas, y la acción de grupo busca indemnización de daños causados, y el habeas data, que protege la información personal. En Colombia se ha establecido o se ha creado el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y el sistema, quien coordina el Sistema Nacional de Participación Ciudadana y de Derechos Humanos. O sea, se han creado dos sistemas paralelos y que son complementarios entre sí y que sirven primero para promover la participación ciudadana
porque los derechos humanos, al pensarse y al fundamentarse en el bien común, se requiere también que estén bajo el concepto, se vivan en una democracia, bajo el concepto de democracia. Y cuando hablamos de concepto de democracia, estamos hablando de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la facultad de que con nuestro voto vamos a tomar decisiones para que impacten o se administren nuestros recursos y nuestras vidas en la sociedad. Entonces, cuando se participa en esos procesos, cuando se vivencia ese proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones, a la vez estamos también decidiendo de cómo vamos a nosotros a vivir esos derechos humanos. O cuando se vulnera un derecho humano, entonces tenemos unos mecanismos de participación para reclamar o exigir a esa vulneración de los derechos humanos. Entonces, en Colombia se creó un Sistema Nacional de Participación Ciudadana que paralelamente funciona con el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de los Derechos Humanos, que ya tendremos una clase para hablar de ese sistema, cómo funciona. Ahora, en cuanto al derecho internacional humanitario, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Este es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados y protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y además limita los medios y los métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario también se llama en algunas partes derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados y está integrado por unos acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios. Por el derecho consuetudinario internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, pero no determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Él no se mete en eso. Eso le corresponde a otra área del derecho internacional humanitario como tal y que figura en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, el derecho internacional humanitario se remonta a aquellas normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres de acuerdo a donde se desarrolle, de acuerdo a sus culturas. Y la codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX y desde entonces los estados han aceptado un conjunto de normas basado en esa amarga experiencia de la guerra que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de cada estado. Y en esta misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, también ha aumentado el número de estados que han contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Y actualmente este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios
se complementaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Y asimismo existen otros textos que prohíben el uso de ciertas armas o de ciertas tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o bienes y son principalmente la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales y en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal y el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. También actualmente se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los estados. El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni disturbios interiores como lo son actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados y en ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional 1. Y en los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en un territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas y en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y protocolo adicional 2. Y aquí es importante entonces hacer la distinción entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de estas normas son similares, estas 2 ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. El derecho internacional humanitario cubre 2 ámbitos: la protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades y una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. Bueno, eso es como en definitiva, en conclusión, lo que se habla del derecho internacional humanitario. Aquí tenemos las poblaciones de protección especial desde la Constitución, que son los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, la población en condición de discapacidad, las víctimas de vulneración de derechos humanos, los indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades run o gitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Si tienen algo para complementar o alguna pregunta, duda o inquietud, pueden levantar la manito. Eduardo, cuéntenos, Eduardo. Pues mira, yo tengo una pregunta, no sé.
¿quién obliga a que realmente se cumplan los derechos humanos, no? Pues no sé, esto me viene a la cabeza porque si uno analiza, no sé, las diferentes guerras en los diferentes sitios, ¿no? O en Colombia, que tenía una guerra no declarada por casi 60 años, y había Más una de 60 años. vulneración, sí, una vulneración de los derechos humanos. ¿Quién castiga esto y qué cosas se hacen? Porque realmente uno piensa o se da cuenta que realmente no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué efectividad hay en cuanto a, no sé, en cuanto a la norma que castiga de cierta manera esa vulnerabilidad de los derechos humanos? Bueno, Eduardo, lo primero, los derechos humanos es una responsabilidad de cada uno de nosotros como persona, como individuo. O sea, nosotros tenemos el deber de conocerlos y ejercerlos y respetarlos y promoverlos. Y cuando la comunidad en general se culturiza, se educa en democracia y en derechos humanos, va a ser una sociedad rica y va a ser una sociedad con herramientas democráticas para poder combatir tantas vulneraciones que hay en todos los sentidos en materia de derechos humanos, sobre todo aquí en Colombia. En cuanto a esas atrocidades a las que usted se refiere, porque que se han vivido en conflictos internos, han sido de siempre, ¿no? Prácticamente desde la misma independencia, entre la división que se dio políticamente entre Santander y Simón Bolívar, han venido estas dos corrientes y se han vivido muchos conflictos. No olvidemos la guerra de los 1000 días, las bananeras y luego la violencia en los años 50, que fue terrible, ¿no? Terrible. Las atrocidades que se cometían. Si ustedes hablan con sus abuelos o sus bisabuelos, si han tenido la oportunidad, ellos cuentan historias terribles que vieron en las poblaciones, en las ciudades. Y esas mismas atrocidades se volvieron a vivir en los años 80 hacia acá, con los paramilitares, con las mismas guerrillas. O sea, como yo he trabajado con reinsertados en una misma aula, con reinsertados de los paramilitares y de la guerrilla. Y cuentan historias que realmente lo hacen terribles, perdónenme. Las recuerdo y son terribles. Tranquila, profe. Tranquila, profe. La profe, tranquila. Bueno, y uno no encuentra esa justicia, no encuentra ese resarcimiento moral, social, económico a esa vulneración, porque ya después de asesinados, de descuartizados, de desaparecidos, no se encuentran responsables. Es como si todo fuera un círculo vicioso, ¿no? Y realmente la víctima sigue siendo víctima y nosotros, pero entonces yo he analizado esa pregunta que usted me hace y yo digo, en realidad los culpables somos todas las generaciones de Colombia que hemos sido ciegos, que hemos sido indolentes, que no tenemos memoria, que no queremos reconocer esos procesos históricos de violencia que hemos vivido y no hemos querido aprender de ellos. No sé si por miedo, porque nos da miedo. Si decimos algo
que nos acusen de que seamos guerrilleros, de que seamos de izquierda, porque aquí el concepto de izquierda está también satanizado, o que si hablamos y de pronto está uno de la ultraderecha, pues nos manden a hacer de todo. Entonces aquí hay un miedo terrible. Nos da miedo decirle, si vemos que el vecino de pronto nos está haciendo algo malo a la comunidad o al barrio, nos da miedo decir algo porque nos puede pasar algo a nuestra familia o a nuestros hijos. Es un miedo latente, un miedo inconsciente. Y además de eso, ese miedo fue también carcomido, digamos, se integró a toda esa vulneración, a toda esa alteración de valores sociales y familiares que se dio con el narcotráfico. Entonces empezaron a asociarse muchas cosas, el miedo, la ambición, la maldad del narcotráfico, la corrupción, la necesidad de surgir, además vienen otras condiciones culturales de nosotros de que yo quiero surgir más que mi vecino y quiero demostrarle que yo soy más, y entonces nos vendemos y vendemos nuestro voto y hemos vivido así por muchas generaciones y hemos sido irresponsables cada uno de nosotros. Cuando nosotros cambiemos esos valores y realmente recuperemos esos valores que tenían nuestros ancestros como tribus que trabajaban en pro del bien común, porque eso es una tribu, trabajan para todos. Y esos eran nuestros ancestros. Cuando nosotros recuperemos eso y nos detemos, vamos a poder tomar esas herramientas democráticas que tenemos de aprender a votar. ¿Cómo es que se dice? Me fue esta la palabra. Cuando tomamos que Pepito es más bonito, que el Julano es amarillo, que el otro es color no sé qué, y que ese es peor y que no sé qué. Y no estamos realmente siendo conscientes de a quién estamos eligiendo o por qué lo estamos eligiendo y si realmente lo que él está proponiendo es viable y es realmente beneficioso para todos. Y hemos permitido que hagan leyes sobre leyes y leyes sobre leyes. Hay tantas leyes en Colombia que a la hora del té, cuando una persona va a colocar, a denunciar una vulneración de un derecho humano ante cada instancia correspondiente, no se da respuesta justa ante tal hecho. Entonces, creo que mi respuesta, pues, ojalá les satisfaga y ojalá los haga pensar y reconozcamos la importancia que es empezar a culturizar a nuestras generaciones en materia de derechos humanos y democracia. Y no necesitamos ser abogados ni necesitamos tener títulos de títulos, es simplemente conocer lo fundamental y hablarlo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros amigos, sin polarizarnos, sin llenarnos de ira, sino pensar en que todos tenemos necesidad de tener una calidad de vida digna. Alguien, Laura, la escuchamos. Profe, buenas noches. Hablando de lo del tema del tipo de remuneración, como tipo de recompensa, por así decirlo, de los familiares muertos de cada uno así. O sea, personalmente, mi abuela fue secuestrada por paramilitares y mi papá, que en ese entonces era parte del ejército, obviamente, pues él fue detrás de esa gente y todo. Eso pasó hace aproximadamente 25 años, 24 años. Y hasta apenas hace 2 meses se tuvo medio respuesta de eso. Y solamente 2 de esas personas que hicieron ese daño, o sea, no están ni siquiera con una demanda o algo, simplemente tienen que entregarnos una cantidad de dinero. Y tienen que entregársela a todos los hijos de mi abuela. Pero algo en lo que no estoy realmente de acuerdo es que, o sea,
por el secuestro, la muerte de ella, nos den una cantidad de dinero porque eso realmente no nos llena. Y yo sé que como persona yo no tengo el derecho de meter a una persona a la cárcel o algo así, porque pues eso estaría en contra de la ética moral. Pero algo que sí sería bueno y que, por así decirlo, nos daría paz tanto a mí como a mi familia, es que esas personas estén en un lugar donde no le puedan hacer daño a nadie más. Entonces, personalmente, no estoy de acuerdo con el tipo de remuneración. Sí, yo creo que ahí lo que más de pronto daría un poquito de tranquilidad saber el por qué, ¿no? El por qué y cómo. ¿Y qué derecho tenían ellos en ir a quitar la vida? O sea, ¿por qué? Con Jaime, lo escucho, Lorena y Marta. Profesora Norma, yo he quedado sorprendido porque lo escucho de un profesor. Que los profesores todos dicen, no puedo hablar porque es que ustedes aquí se está grabando todo esto y no. Sí, es tan importante es decir la verdad, es tan importante decir lo que usted está diciendo, la sensibilidad que usted nos demuestra ante más de 60 estudiantes, porque nosotros hemos elegido escoger esta cátedra de derechos humanos es por algo, porque tenemos que culturizarnos, educarnos, trabajar en comunidad, como tú lo dijiste, que eso fue lo que nos dejó nuestros ancestros, lo que se nos ha olvidado, que es trabajar en comunidad para buscar ese bien común que tú dices, el tener dignidad, una vida digna. Y cuando una profesora como tú brota lágrimas por el dolor que ha tenido que sufrir ante todos esos conflictos que han tenido Colombia, ante la muerte, ante el secuestro, ante el desmembramiento, ante los niños, ante nuestros adultos, ante nuestros jóvenes que vimos ahorita que los callan y que ellos se quieren revolucionar porque este Estado está con cáncer, con metástasis en la formación de la violencia y el conflicto, porque tenemos la cultura de la violencia, tenemos la cultura del narcotráfico, tenemos la cultura del que más puede, es el que tiene el valor de estar asesinando, amenazando, y que no podemos decir, yo soy juez de paz, profesora, estudio trabajo social, y mi trabajo principalmente como persona con discapacidad es trabajar por la comunidad. Yo no estoy por ganarme unos pesos ni por ser un profesional más en esta vida, no. Yo voy a luchar por la justicia social, quiero dar mi grano de arena, mi pedazo de maíz en el bulto que va a tornar en el 2022 a que se transforme esta sociedad. Gracias, profesora, por esas lágrimas, porque yo sentí de que no estoy solo en esto, que se nos están vulnerando los derechos, sino que hay personas que de verdad tienen el corazón, que sepamos culturizarnos en la paz, en formar una familia, en convivir y participar en todas las cuestiones que transformen la sociedad. Gracias, profesora, de verdad. Gracias. Bueno, gracias, Jaime. Ojalá todos sus objetivos se cumplan y cuente con todas las herramientas y todos los elementos y factores necesarios para poder cumplir con esa labor que es bien difícil en Colombia, pero muy difícil. Continúe, por favor, Lorena. Bueno, yo aquí sí quería participar porque es complejo, digamos que en el contexto en que su merced nos estaba hablando, digamos que todos nos volveríamos víctimas y victimarios, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Y el contexto colombiano. Entonces, es difícil porque unas personas estarían entrando a ser víctimas porque obviamente fueron afectados, y lo digo con el respeto hacia mis compañeros, ¿sí? Y digamos que no he pasado por situaciones cercanas
digamos que en ese mismo contexto ni ambiente, pero sí entonces, digamos, bueno, X o Y persona cometió un delito, pero entonces, ¿cuál es el trasfondo de la vida de esa persona? ¿Sí? Claramente no estoy justificando el actuar o el hecho que cometió, sino el hecho de que entonces esa persona también se le vulneraron sus derechos, ¿sí? Teniendo en cuenta que no hay trabajo, que no se le garantiza la educación a las personas, que no se le garantiza la alimentación, en fin, todos lo sabemos. Entonces, en el ambiente colombiano, en el contexto colombiano es difícil porque en realidad todos seríamos víctimas y victimarios, porque entonces yo juzgo y señalo a X o a Y persona por lo que hacen, pero en realidad de pronto no sabemos la vida de esa persona, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, el tema de las guerrillas. Sí, pero si a esa persona se la robaron desde que tenía 5 años, 6 años y los violaron, los reeducaron de manera negativa, les hicieron pasar por miles de situaciones también, pues horrorosas, igual también se vulneraron sus derechos y uno no sabe, digamos, la historia más allá de lo que uno ve en las noticias o que escuché en la radio o que me contó un compañero, ¿sí? Porque uno no sabe la realidad de todos. Pero entonces sí es complejo porque todos seríamos víctimas y también caeríamos en el rol del victimario. Y eso lo vemos en todos los contextos, en el ambiente laboral. Entonces, las empresas se aprovechan de las necesidades de las personas. Ah, no, es que ustedes agradezcan que están recibiendo un salario, agradezcan que les pagamos puntualmente. Y se vulneran también derechos. Y uno de pronto trata de, venga, pero pues hagamos algo porque sí, esto no puede pasar, pero entonces la otra persona, no, yo no puedo hacer nada, yo me voy a quedar callado porque ¿qué me va a pasar a mí si yo hablo? ¿Qué me va a pasar a mí si yo me pongo de sapo? Vaya usted solito de pronto si quiere, pero yo no me voy a meter en eso. Entonces, esa persona también está participando como victimario, pero también es una víctima. Entonces, Claro, digamos, es una realidad compleja que uno busca es de la pronto. realidad, es la realidad que estamos viviendo en Colombia. Y Exacto. vuelvo y le digo, y se lo ha dicho, ese miedo, es el miedo y es la necesidad, ¿no? Porque la mayoría de nosotros en Colombia subsistimos con lo que podemos y con ese pequeño contrato que logramos y agradezcamos que nos dan ese contrato. Muchos jefes dicen eso, ¿no? Muchas personas que asignan los contratos. Entonces, vuelvo y les digo, son las malas decisiones que han tomado nuestras generaciones anteriores y las nuestras, desde la misma independencia de Colombia, que ha venido esa polarización de colores y luego con el Frente Nacional. O sea, es tan intrínseco esa democracia, o sea, es que sin derechos humanos no hay democracia. Y los derechos humanos, para que se disfruten, deben estar en un ambiente realmente donde se aplique el concepto de democracia. Y aquí el concepto de democracia en Colombia ha estado vulnerado en muchas etapas de nuestra historia. Y eso ha contribuido a ese círculo vicioso que usted está hablando. Aquí todos hemos sido víctimas de una u otra manera de vulneración de derechos humanos. Y también por la necesidad o por querer sobresalir o por querer surgir, en algún momento, sin quererlo, tal vez hemos sido victimarios, no lo sé, cada uno lo analiza. Pero entonces aquí es donde debe venir esa conciencia individual de que debemos conocer esta información. La Carta Universal de los Derechos Humanos se firmó en el año de 1948 y apenas fueron integrados a la Constitución en Colombia en el año 91. Y apenas en el año 94 se creó
una ley de mecanismos de participación ciudadana y en el año, no recuerdo el año, se creó el Observatorio de Derechos Humanos en Colombia. Y apenas en el año 2015 se empezó a hablar del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Entonces, fíjese lo lento que ha sido la política de derechos humanos en Colombia y de la política de participación ciudadana en Colombia. Y es porque nosotros como ciudadanos estamos dormidos. Y no necesitamos ser de izquierda ni revolucionarios ni nada de eso para conocer algo tan fundamental. Gracias, Marta. ¿Sigue Marta o Julie? Me perdí. Jaime ya habló, Marta, ¿cierto? Julie o Marta. Marta. Sí, es que yo sí. Julie. Sigue Marta y luego Julie. Gracias, profe. La palabra miedo es la que nos ha encerrado a estar como en una ostra, encerrados calladitos, porque por miedo no decimos qué es lo que nos está pasando. Estoy hablando desde los hogares, cuando por miedo la esposa no habla, cuando por miedo los hijos no hablan. ¿Sí ven que es desde ahí, desde la célula, desde donde está el problema? ¿Sí? Entonces, el conflicto gravísimo está en mí, porque es que yo soy quien porta ese miedo. Cuando yo deje a un ladito ese miedo, que es lo que usted, profesora, está haciendo en este momento, dejando el miedo, porque como el compañero decía, esta clase está siendo grabada. Son muchísimos los que nos van a escuchar. Cuando nosotros salgamos de esta concha que se llama miedo, ¿sí? Abramos, va a salir esa hermosa perla que está dentro, que esa perla es el ponerse en los zapatos del otro con todo el respeto para tener este gran tesoro que se llama la paz. Es de la única forma como vamos a poder sacar esa paz. Y esa paz está dentro de todos y cada uno de nosotros. No es la sociedad, no es el otro, no es el gobierno. Soy yo. Y si yo cambio, mi entorno cambia. Si yo no tengo la mirada puesta en mí, yo siempre he dicho, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Para qué? Para lo que yo aprenda, para lo que yo tenga, para lo que yo disfrute, se lo pueda entregar al otro, poniéndome aquí en los zapatos del otro. ¿Sí? Respetando todo para hallar esa paz. Esa paz no viene por acuerdos. Esa paz no viene porque digamos, no, es que no nos vamos a tirotear entre los unos y los otros, ni los pobres, ni los ricos, ni los campesinos, ni de los citadinos. No. Tenemos que dejar este miedo, ese miedo que está dentro de cada uno de nosotros para poder hablar, decir cuál es el problema, mirar de qué forma se puede solucionar, que ahí nos ponemos en los zapatos del otro para hallar esa paz, que es el gran premio, el gran tesoro que todos durante generaciones y generaciones y generaciones, y esto era desde que estaban los indígenas solitos, porque acuérdense que ellos se peleaban entre una tribu y otra por las pertenencias. Cuando yo deje de pensar en mí y me ponga así en los zapatos del otro, y yo tengo un lema que dice, si le va bien a mi vecino, me va bien a mí. Si mi vecino está bien, estoy bien yo. Si nosotros comenzamos a mirar desde lo bueno que le pase al otro, como un resorte para que me pase a mí, comenzamos a ponernos ahí, en esos zapatos del otro.
y a dejar este miedo y de pronto a preguntarle al vecino, bueno, ¿qué pasó? No yendo muy lejos, al frente de mi conjunto hay un vecino en una casa donde tuvieron COVID, casi se mueren todos y estamos cruzando una calle de una sola vía que le decía yo, pero vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no habló? ¿Por qué no dijo nada? Decía, vea Marta, si yo llego y llamo una moto y digo, hágame un favor, tráigame a mi casa a este domicilio y no me lo traen porque ellos saben que aquí hay COVID, ¿cómo nos van a ver los otros? Le decía yo, pero hable, si usted habla, yo seguro que yo voy y le llevo la comida, o yo voy y compro un medicamento y se lo traigo y se lo coloco, como unos amigos que se enfermaron, Marta, necesitamos esto, listo, tómenlo, allá está. Pero eso comienza desde dentro de cada uno de nosotros. Todo eso que está escrito de los derechos humanos es hermoso, pero quedó ahí en el papel porque por el miedo nosotros mismos no hemos hecho que eso se dé. No hemos sido capaces de hablar y de ver cuál es el problema que tenemos. Entonces, ese es mi pedacito, Gracias, Marta. mi granito de arena. Gracias, Dejemos Marta, muy ese amable. miedo para que obtengamos esta tan anhelada paz. Sí, que es un proceso que debe apoyarse 100%. Gracias, Yuli, la escuchamos. Gracias. Yo quisiera saber, porque volver a retomar el tema del miedo, el miedo a hablar, ¿cierto? Yo quisiera saber quién defiende a estas personas que son los defensores de los derechos humanos o líderes sociales, porque realmente yo creo que es el pueblo, o sea, todos nosotros nos tenemos que unir para que se implementen medios que protejan a estas personas que defienden los derechos humanos. Desafortunadamente, los que defienden los derechos tienen que ser defendidos porque no se puede hablar. Sí. Realmente ahorita es difícil usted exigir y la verdad yo, o sea, en este momento prácticamente desplazada de donde estaba y era muy difícil hablar y pues trabajo con líder social y es difícil cualquier cosa que usted diga, el mismo pueblo lo va a poner en su contra. Más si hubiera unos mecanismos que le enseñaran a la gente, sí, o unos derechos, no sé si existen realmente derechos para los defensores, sí, que les enseñen Hay a la un gente sistema, que... dentro del Sistema Nacional Sí. de los Derechos Humanos, hay una parte que va enfocado a la protección y a la prevención para los líderes sindicales, perdón, los líderes sociales. Los ¿Y líderes quién los hace valer? comunitarios. Está todas las instituciones, desde la misma alcaldía en la que está la persona, integran a todas las entidades de la Procuraduría y Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Policía, y ellos tienen que crear una cadena de protección para ese líder social en cada municipio. sí. Entonces, ellos son los directamente responsables de la seguridad y de ese líder social. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho el haber participado en esta clase. Espero que el tema pues les haya gustado. Los espero el próximo lunes para ya hablar sobre los derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana y el Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Que tengan una feliz noche. Profe, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. De nada, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche y gracias La por la asistencia información. queda Dios me grabada. bendiga, doctora. Gracias, feliz noche. Bueno, gracias, Feliz noche, muy hasta luego. amable. Feliz noche. Hasta luego, profesora Costanza. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche para Chao, profe. todos. Hasta luego. Profesora Hasta luego, Constanza, profe, Dios le Hasta luego, bendiga. profe. Que Hasta pase luego. feliz noche. Hasta luego, Gracias por la profe. información.